Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Convertidas por su palabra. Esta mañana hemos orado al Señor pidiendo una vez más su dirección para con este estudio que hemos estado teniendo sobre el libro de Salmos. Y hoy nos toca mirar el capítulo 63. Hemos estado observando a través del recorrido en este libro el cómo David clamaba una y otra vez a Dios. El libro de Salmos nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca en Dios, ya que a través de él nosotras podemos mirar los atributos de Dios como un Dios justo, un Dios proveedor, un Dios sanador. Y en esta mañana el Salmo 63 nos hace una vez más esta descripción, nos cuenta una vez más las experiencias que progresivamente en todo lo que David vivió había tenido mientras que él buscaba la guía y la ayuda del Señor en uno más de los momentos difíciles de su vida, que sabemos, ¿verdad?, que David tenía cuando es perseguido por Saúl, cuando debido al haber irrumpido, ¿verdad?, con Dios, el haber caído en pecado, las consecuencias que tuvo que atravesar con su hijo Absalón. Pero en todo ello, David se sujetaba a la voluntad de Dios y David anhelaba esa transformación, esa renovación en su alma, esa conversión que necesitamos para poder llegar a conocerlo en gloria eterna. Y el salmo de hoy, sí, indudablemente, pues el mismo salmo nos dice cómo David estaba en el desierto de Judá cuando escribe este salmo. Y bueno, David mira una vez más al Señor, reafirma una vez más su fe, su amor. En una hora en que David pudo haber estado desanimado, estaba entusiasmado con Dios, y en un lugar donde no había santuario ni ministerio sacerdotal, David se acerca por fe y recibe nuevas fuerzas al Señor, imaginándose, ¿verdad?, todo eso que se describe en el libro de Moisés, este, la manera en la que algún día estaría él este, adorando a Dios. Y es lo mismo que tú y yo debemos de anhelar. A través de las escrituras, ¿verdad?, se describe en la manera en la que el cielo será, y nosotras podemos estar ya de este lado de la eternidad, podemos estar en tribulación, en angustia, pero con esa esperanza con la que hoy vemos a David, ese anhelo, ¿sí?, ese deseo de estar con Dios. Y en los dos primeros versos vemos a David deseando a Dios. Le voy a pedir a Pati Garrido que me lea, por favor, los dos primeros versos del Salmo 63 que estamos viendo el día de hoy. Eh, es lectura del Salmo 63. Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Ahí podemos notar, ¿verdad? En los dos primeros versos, cómo David estaba deseando a Dios. El poder decir, Dios mío, dice, eres tú mi Dios, ¿sí? El decir por fe, tú eres mi Dios, transformó la experiencia del desierto de David en una experiencia de adoración. En esa situación en la que te puedes encontrar, saber que Él es tu Dios puede transformar en una adoración. Allí en el desierto, Él tenía hambre y sed, es lógico, ¿verdad? Pero sus deseos más profundos eran espirituales, no físicos, ¿sí? Con todo su ser, cuerpo y alma, anhelaba la presencia satisfactoria de Dios. Es lo que él anhelaba. Y vemos ahí en el versículo 5, como dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Estaba allí, David diciendo, ¿no? Como de meollo, cuando se hacía el sacrificio, se sacaba todo esto, lo hemos leído, lo hemos visto en el estudio del Pentateuco, sobre todo en Levítico, cómo era todo esto cuando se ofrecía toda esta ofrenda y la grosura, ¿verdad? Se sacaba para que pudieran comer ellos con los suyos y de esa manera dar a entender que habían dado un sacrificio de gloria, de alabanza, de adoración y que se estaban regocijando al comerlos juntos de haber adorado al Señor. Y así como David allí estaba con ese anhelo, ¿sí? No tenía nada en el desierto, pero David estaba deseando eso, porque su alma era la que estaba deseosa de alabar al Señor. Decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, o sea, no hay nada de aquí. Aquí no hay nada, pero mi alma te anhela, te quiero sentir, quiero adorarte, así como tenemos sentidos físicos que están satisfechos, que por la creación de Dios, también tenemos sentidos espirituales que solo pueden ser satisfechos por Cristo, por ese pan de vida, ¿sí? Él nos da el agua de la vida por medio de su espíritu. Nosotros vemos que cuando Jesús se presenta a la samaritana, quien iba a buscar el agua, ¿verdad? Al pozo, Jesús le dice, hay un agua que yo te puedo ofrecer y que nunca más tendrás sed. Y la mujer emocionada, ¿no? Le dice, dame de esa agua para que yo no pueda saciar mi sed. Empiezan a darle a saber que es algo espiritual, ¿sí? Es algo espiritual. En lo físico, sí, es necesario que nosotras mantengamos nuestro físico, ¿verdad? Con alimento, con agua. Si no comemos, pues nos desnutrimos totalmente, ¿verdad? Si no tomamos agua, nos deshidratamos. Pero ¿qué del alma? ¿Qué del espíritu? Y la mujer samaritana, cuando tiene ese encuentro con Jesús, e inmediatamente se da cuenta
de cómo está su espíritu, cómo está su alma y de quién estaba diciéndole, del cómo Jesús le empieza a decir, yo tengo un agua que salta para salvación y vida eterna. Y ella inmediatamente toma ese mensaje y dice, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir a sacarla aquí, no tenga yo más sed. Y Él es el que la puede otorgar. Y cuando regresan sus discípulos, ¿verdad? Porque Jesús dice el pasaje allí en Juan 4, en el capítulo 4, donde lo podemos leer, eh, que estaba cansado del camino, pero era porque le era necesario llegarle a ofrecer esa agua a esa mujer. Sus discípulos habían ido a traer alimento. Cuando regresan le daban alimento a Jesús y él decía, yo tengo otro alimento, ¿sí? Que ustedes no saben. Él estaba satisfecho, el alma de Jesús estaba satisfecho de saber que alguien más había entendido que solamente Dios puede saciar el alma, ¿sí? Aquí decía David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y la carne sabemos, perdón, la carne sabemos que no anhela sino solamente el pecado. Pero cuando tú reconoces que solo en Dios se puede satisfacer todo, hasta tu carne lo anhela. Esa es la transformación que se empieza a ver en nosotras. ¿Cómo adquiere David este maravilloso apetito espiritual? ¿Cómo, cómo, qué está atravesando David para poder querer este apetito espiritual? A ver, ¿quién de las chicas por allí que me acompaña hoy me pueda decir? ¿Qué es lo que te hace querer adquirir este apetito espiritual? ¿Qué es lo que le estaba haciendo a David adquirir este apetito espiritual? Clau, abre tu micro porque no te escucho. Su aflicción es lo que lo llevaba a buscar esa ayuda y anhelo del Señor. Así es, su aflicción, el desierto que él estaba atravesando. Y muchas veces nosotras, indudablemente, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos algún desierto ahorita que estamos atravesando, alguna situación, alguna aflicción. ¿Despierta apetito espiritual? ¿O solamente queremos que nos saque de ese desierto? ¿Sí? Fíjense, David estaba allí en el desierto y allí quería adorar a Dios, ¿sí? Él sabía que en el monte Sión él había erigido la tienda en donde él había puesto el arca. ¿Se acuerdan que en su lugar legítimo, porque se lo habían llevado los filisteos, se había quedado en casa de Obededón y David hace todo esto, devuelve el arca a su lugar, y pone la tienda allí en el monte Sión. Él había encontrado placer allí de saber que allí tenía el lugar para contemplar a Dios, pero ahora está en el desierto, ¿sí? Posiblemente huyendo cuando lo de Absalón. No crean que eso fue nada más un día, no se sabe cuánto tiempo pasó él allí, pero que en todo ese tiempo que David pasó, siempre estaba David clamando y buscando la ayuda de Dios. Y ahí es David sabía que él no pertenecía a la tribu de Leví y que él no podía entrar al santuario, sí, como era dicho. Recordemos que David conocía muy bien los libros de Moisés e indudablemente, porque cuando nosotros lo estudiamos, vimos cómo está diseñado, cómo están allí asignados, ¿verdad? Los rituales que la tribu de Leví era el único que debía de hacer. David comprendía este significado, ¿sí? Y él se imaginaba todo eso cuando dice estar bajo tus alas, se refería al lugar santísimo, ¿sí? Y ahí estaba David diciendo, para ver tu poder y tu gloria,
así como te he mirado en el santuario. No quiere decir que David había entrado, pero David conocía todo esto como cuando nosotras, ¿verdad? A veces hasta entonamos un cántico que dice, entra en la presencia del Señor y adórale, ¿sí? No estamos todavía allá, pero a través de la escritura sabemos que es un lugar en donde su presencia resplandece en totalidad, que no necesita ni sol ese lugar, ¿sí? Así David estaba queriendo anhelar ese lugar, ¿sí? Eh, es lo que David está diciendo aquí. Tenía un profundo amor y un deseo de complacer a Dios, de estar allí con él. Y, y nosotros vemos ahí a David en los versos siguientes, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Está él alabando a Dios. David no dependía del tabernáculo ni de sus muebles. De hecho, en ese tiempo él había enviado el arca a Jerusalén, no estaba ni siquiera del lugar de donde él huye, ¿sí? Pero él, allí en donde se encuentra, él quería hasta levantar sus manos, dice, mis labios te alabarán, así te bendeciré. Y mira esto como dice, en mi vida, allí en el desierto, con la gente que lo rodeaba, que sabía que David estaba huyendo, escapando para guardar su vida. Allí David tenía que estar bien seguro de que Dios le daría la victoria, de que Dios una vez más lo libraría y que pese a que él no estaba en su lugar y no estaba en el lugar de donde pudiera adorar al Señor, él allí en ese lugar, él daría alabanza a Dios, ¿sí? Ahí estaba David. Vemos nosotros a través de la escritura. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, cuando el pueblo de Israel es deportado a Babilonia, ¿sí? Cuando los llevan allá, que es cuando llevan a Daniel, y ver a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Una historia bíblica que nos anima a que pese a el lugar en el que tú y yo podamos estar, cuán indispensable es que tú y yo nos mantengamos firmes en nuestra convicción de saber que el Dios de Israel es nuestro Dios, el único y verdadero Salvador es Jesucristo, y mantenernos, ¿verdad?, en esa posición ante los demás. A mí me llama mucho la atención cómo Daniel y sus amigos, los demás luego se dejaron llevar, y Daniel y sus amigos dicen, no, allí en ese lugar ellos se mantuvieron firmes en su convicción. Y Daniel, pese a que fue, ¿verdad? Amenazado de muerte, Daniel, oraba 3 veces en adoración al Señor, pidiendo perdón por el pecado de los pueblos, adorando a Dios en ese lugar en el que se encontraba él. Y vemos a Daniel pasando por 4 reyes que a los 4 les demostró siempre su fe y siempre se mantuvo firme. Me llama mucho la atención que en el segundo reinado de Babilonia, donde estaba Daniel, pasa a Nabucodonosor, y después cuando viene su hijo Belsasar, eh, cómo él manda traer los instrumentos que estaban consagrados para el santuario, que estaban consagrados allí para el tabernáculo de Dios, y cómo lo pone en poco
que nosotras podemos leer ahí en el libro de Daniel, cómo es este hombre, ya que estaba ebrio, ¿sí? La Biblia dice estaba alegre de corazón, pero pues se refiere a eso, que estaba ebrio, como él pide que traigan los instrumentos, ¿sí? Para seguir bebiendo con la gente y todo eso, instrumentos consagrados, ¿sí? Y si por esos instrumentos nosotras vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, esta historia bíblica, ahí si no la has leído, yo te invito a que tú la leas y puedas comprender un poquito de cuán indispensable, el peso que tiene el ser consagrados para Dios pese a donde nos encontremos. Era lo que sucedía con Daniel, ¿sí? Y aún con los instrumentos, Belsasar los manda a llamar el celo del Señor sobre lo que es suyo, ¿sí? Cuando llama, pide los instrumentos, se le aparece una escritura en la pared en donde se le está diciendo, y tú fuiste pesado en balanza y saliste tomado en poco, es lo que le decía, pero porque ponemos en poco. Este hombre indudablemente pues no conocía a Dios, y ahí se presenta la oportunidad para que él se diera cuenta que el Dios que Daniel adoraba, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Bueno, pues de esta manera David, allí en donde se encuentra, sabía que había sido consagrado para adoración a Dios, y allí en donde él se encuentra, aunque no tiene el tabernáculo para extender sus manos y alabar a Dios, allí David lo está llevando a cabo. Una cosa es que nosotros seamos consagrados y otras cosas que seamos congregados, porque a veces nos podemos congregar en un lugar, estar con esa rutina de que el domingo, de que no sé, entre semanas si tienes algún otro momento para congregarte y estar allí, pero el estar consagrado al Señor es en el lugar en donde tú te puedas llegar a encontrar, mostrar tu consagración a Cristo y alabarlo allí en donde tú te encuentres. Y eso estaba haciendo David, sí. Ahí estaba, sí, con sus manos elevadas, aunque sin sacrificio, significaban sus oraciones y el amor de su corazón elevado por el Señor. Vamos a checar qué dice la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo. Si alguien por allí me puede apoyar. Yo siempre la tengo aquí, pero me gusta que ustedes manejen su espada. En la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 8, fíjense que cómo Pablo le decía a Timoteo. Clau, ¿quién no vi ahí? ¿Quién me...? Amén, amén. Adelante. 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Ahí estaba Pablo diciendo, en todo lugar. O sea, Pablo, sabemos que cuando le escribe esta carta a Timoteo, ¿sí? Sabemos que allí está, es una carta totalmente doctrinal, ¿sí? Y Pablo decía, tienen que mantenerse como lo que son, como unos hijos escogidos de Dios. Por eso dice, en donde sea que estén, ¿sí? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, que donde vayan ellos puedan dar alabanza a Dios. Esto es lo que estaba haciendo David. David no estaba en el lugar. A veces nada más queremos en la congregación donde asistimos o en casa, y no quiero decir que vas a ir en la calle y lo vas a hacer,
sino que en tu conducta, ¿sí? Tu conducta, con tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de dirigirte, tú estás alzando manos que alaban a Dios, tú estás haciendo una alabanza a Dios. Por fe, David estaba lejos del santuario, ¿sí? Él estaba lejos de ahí, pero por fe él decía que estaba, ¿sí? Bajo las alas de los querubines, allí en el desierto, allí en el lugar santísimo. Él se sentía protegido de sus enemigos. Allí David no tenía alimento, no tenía cómo hacer un sacrificio para disfrutar, pero él estaba ahí alabando al Señor. Y muchas veces nosotras en donde estamos, lejos de alabar al Señor, aún mira, cuando tú te encuentras allí en la fila, ¿verdad? Del banco, ahora ya todo lo puedes hacer por internet, pero hay cosas que necesitas acudir al banco y tú llegas y ves la fila y tú empiezas lejos de decir, bueno, aquí voy a aprovechar, no sé, para sacar algún librito, para recordar la palabra, para hablar con el Señor omniscientemente. Sabemos que podemos hablar con Él, que Él es omnisciente, que sabe todo lo que nosotros pensamos. Bueno, que podamos hablar allí con el Señor, allí en donde nos encontremos, lejos de mantener, ¿verdad? Nuestra postura como hijos de Dios, una conducta diferente, estamos luego quejándonos, ¿sí? Y cuando tú te dejas envolver por la queja y te dejas envolver por el lugar en donde tú estás, fuera de reflejar a Dios en ese lugar, luego hasta fallamos, ¿sí? Nosotras debemos dar alabanza a Dios en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Así. Quizás, mira, en una ocasión, una amiga me platicaba que había ido al supermercado, dice, y había una fila tremenda, dice. Y una señora empezó a ofender a la cajera y la empezó a ofender porque el precio que estaba mal y cosas que estaban fuera del alcance de la cajera, ella no daba los precios. Cuando le pasa, la mujer empezó a insultarla y la cajera sí, pues ya estaba molesta. Había mucha gente, esta mujer la empieza a ofender y la cajera estaba pues ya de una manera también agresiva, a la defensiva de esta mujer. Esta mujer se va y pues la deja en unas condiciones fatales, ya molesta, que empieza con los demás clientes. Mi amiga la estaba observando, si yo la observaba, dice, pero Luz, nosotros nos ponemos así, no sabemos lo que la gente trae, ¿no? Y ella, pues lógico, estaba molesta porque ya la había insultado la otra señora. Pasa la siguiente y ya, hasta la atendió de mala gana, atendió, ya estaba haciendo su trabajo así. Y dice, y yo empecé a orar, Señor, ayúdame a mí, ¿sí? Ayúdame a mí a reflejarte. Mira ella, y se empecé a orar, pero con temor de que yo cayera en lo mismo, que ya la gente que pasaba con ella y ella con esa actitud, esa conducta ya furiosa, pues ya todo mundo se iba ofendiéndole, diciéndole, ay, pues si no te gusta trabajar, no vengas y cosas así. Y ¿para qué vienes? Mejor quédate en tu casa o consíguete hasta un marido. Dice que hubo quien le dijo una, ay, consíguete un marido chiquita, que no sé qué, o sea, así cosas. Y si yo decía, Señor, ayúdame a mí, porque pues yo avanzaba con mi carrito y toda la gente, mucha gente volteaba a ver así, porque ya era un caos. Y si cuando ya yo pasé le dije, la saludé, dice, la saludé, buenos días. Y ya, y ella ni me contestó, dice, por lo mismo que estaba enojada. Y en lo que ella estaba pasando, le dijo, tuviste un mal día, ¿verdad, hija? Y que nada más le movió la cabeza. Dice, no, es que la gente se pone con sus cosas y la chica empezó a decir, no, se pone con sus cosas. Dice, sí, nosotros los seres humanos somos malos, no sabemos, no entendemos. Por ejemplo, yo no sé si tú dejaste a alguien en tu casa enfermo, si tú vienes
hasta vienes quizás enferma, vienes a trabajar, y la chica se quebrantó, se puso a llorar y le dijo, sí, tengo a mi hijo enfermo, empezó a decirle, dice, sabes, Cristo puede ayudarte, y ella en lo que le pasaba le empezó a decir, y la gente pues al escuchar, ella, mi amiga, es una persona adulta y es muy valiente para hablarle siempre a la gente de Cristo, siempre, en el lugar en el que ella se encuentra. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, siempre. Tengo una amiga preciosa que siempre, nunca, nadie se le va, así lo vea botado en la calle, ella siempre les dice, Cristo es la esperanza, y así siempre debemos nosotros de hacer. Esa es una manera en la que nosotras alabamos a Dios, adoramos a Dios, porque si, aunque nosotras, decía mi amiga, yo iba muy cansada, dice, pero ella estaba más cansada que yo, porque yo tengo en dónde reposar mi alma, ella no. Y es tan hermoso saber que donde sea que tú y yo estemos, ¿sí? David estaba ahí en el desierto y con gente que le rodeaba, pero David se mantenía allí recordando a Dios, ¿sí? Y que los demás que estaban allí supieran eso. Fíjate cómo dice los versos 6 y 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. El corazón de David estaba en paz. Él pudo ir a la cama y adorar con calma al Señor y meditar en él. ¿Sí? Ahí estaba David. ¿Cuánto más no tú y yo cuando dice, fíjate, dice, tu diestra me ha sostenido? ¿Quién está a la diestra del Padre después de haber pagado por ti y por mí, aún intercediendo? ¿Quién está allí? Claro. ¿Quién está a la diestra del Padre? Espíritu. Jesús está a la diestra del Padre, ¿sí? Intercediendo por nosotros. Está allí, mirando, ¿sí? Las situaciones que nosotros estamos atravesando. Y dice David aquí, tu diestra me ha sostenido. Esa diestra que a ti y a mí nos sostiene, esa diestra. Habla ahí David, recuerda David eso, cuánto más nosotros no vamos a recordar. Sí, lo que Dios ha hecho con nosotras. David recordaba eso, lo que Dios había hecho en el pasado con él, y lo estaba aplicando a su vida en su momento que estaba atravesando ahí actualmente. Así tú y yo debemos siempre de recordar que hay alguien a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Nuestro Dios es el yo soy, no es nuestro Dios era. Él siempre debe ser reconocido en nuestra situación actual, ¿sí? A veces, ¿verdad? Nos ponemos a pensar en el pasado. Ay, yo soy muy dada a que cuando yo era con mi cinturita de gallina, nos empezamos a recordar de otras cosas. Ay, cuando yo era niña, cuando yo era, sí, es muy bueno recordar buenos momentos y todo, ¿sí? Pues que esos momentos no se nos olviden también cuando recordamos que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, y Cristo sí nos encontró, nos sanó, nos lavó, dice, ¿verdad? En Ezequiel le hablaba a su pueblo, te lavé, te cuidé, te alimenté. Que no pase, que no nos olvidemos. David no se olvidaba. No podemos recordarnos nada más en el momento en el que Dios hizo cosas buenas con nosotras, y que ahora en la situación que estemos atravesando nos olvidemos de ello. No podemos hacer eso, ¿sí? Él es el gran yo soy. Él siempre es. Él no pasa. Él siempre debe ser reconocido.
en nuestra situación actual. Nosotras podemos ver cómo los judíos tenían 3 vigilias nocturnas, ¿sí? Desde la puesta del sol hasta las 10 en punto, desde las 10 hasta las 2 en punto y desde las 2 hasta la salida del sol, ¿sí? Así que, y David aquí dice, este, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Así que cada vez que David despertaba durante la noche, recordaba al Señor de inmediato, ¿sí? Siempre meditaba en él. Ahí estuvo, quizás estuvo toda la noche despierto, pero no le daba vueltas al asunto. Él esperaba allí porque sabía que su alma estaba pegada a él y que su diestra le había sostenido. Así que ahí estaba David aferrándose una vez más al Señor y descansando en la seguridad de su mano derecha, de su diestra. Cuando nosotras vemos a través de la palabra, cuando dice la fe sin obras está muerta, no se refiere únicamente a obra, a lo que tú haces, sino lo que tú reflejas, lo que tu corazón está. Si tu fe está en Cristo Jesús, tu obra debe de ser estar tranquilo y esperando en el Señor, ¿sí? Porque sabemos que nosotros como creyentes estamos a salvos en manos del Padre y del Hijo, ¿sí? Fíjense cómo decía Jesús en el Evangelio de Juan, cómo lo expresa en el capítulo 10. A ver, ¿quién me lo tiene por allí? Capítulo 10, en los versos 27 a 29, al 29. Fíjense lo que Jesús decía para con aquellos que, al igual que David, ha escogido para ser, para que su nombre sea glorificado. Clau, Juan, dijiste, Juan 10. Juan capítulo 10, verso 26, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Ahí está, ¿sí? Eso somos nosotros. Nosotros como creyentes estamos a salvos en manos del Padre y del Hijo, ¿sí? Eso de estar en sus manos no nos da licencia para hacer luego alguna cosa que nos ponga en peligro, sino en saber que estando en sus manos debemos, ¿sí? De comportarnos como tal. Debemos decía, mi alma está pegada a ti, ¿sí? Ese es lo que dice ahí en el verso 8, o sea, saber que esa fe sumisa porque eres oveja de su prado, porque Dios mismo te ha entregado a él, ahí estaba David haciendo eso. Fíjense, Jesús, cómo lo dice ahí más adelante, Clau, de Juan, en Juan 14, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versos 21 al 27. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi palabra le amará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Hasta dónde? Hasta el 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos ahora. David no lo tenía. Y aún así, David decía, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y tú y yo ahora lo tenemos, ¿sí? Todas estas palabras que Jesús deja ahí en la promesa del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Jesús vino a enseñar. Tenemos allí que el saber que si nosotras amamos al Señor y guardamos su palabra, Él está con nosotras, ¿sí? Ahí estaba. David no tenía esto, pero David lo creía firmemente en su corazón, lo anhelaba, estaba pegado a él, a pesar de que estaba allí en esa situación, ahí en el desierto. Y fíjense cómo dice los versos 9 al 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada, ¿sí? Estaba regocijándose en Dios David del fin que iban a tener estos enemigos que se habían levantado una vez más sobre David. Sí, algunas personas critican de que David quería destruir a sus enemigos y dejar sus cuerpos para que los carroñeros los devoraran, pero debemos recordar, ¿sí? Que estos rebeldes eran los enemigos de Dios, que cuando nosotras nos oponemos al propósito y a los planes de Dios o levantamos aún nuestros labios en murmuración contra los escogidos de Dios, nosotras nos estamos haciendo enemigos de Dios, ¿sí? Y esto era lo que estaba sucediendo con ellos con el propósito que Dios tenía para Israel de que incluía la venida del Mesías, porque recordemos que Dios había hecho un pacto con David y había dicho que de allí vendría aquel que reinaría por siempre. David no ejecuta en esta ocasión a ninguno de sus enemigos por sí mismo, pero le pide a Dios que se ocupe de ellos y Dios así lo hace. David solo quería que el Dios de la verdad triunfara sobre los mentirosos. David no se regocijaba en la destrucción de sus enemigos, se regocijaba en el Dios de Israel, quien da el pago, quien hace, ¿sí? Que los demás volteen a ver a Dios y darse cuenta que Él es el único digno de alabanza, es el único digno de recordar y es el único digno de desear en todo momento, aún así, en el desierto en el que tú y yo estemos atravesando, que nuestra alma tenga esa sed y ese anhelo por este Dios que da el pago merecido a aquellos que, como veíamos anteriormente, da tanto al impío como al justo. Y sigamos recordando quién es Dios a través de los salmos, como David nos los ha estado diciendo, y que durante el día podamos meditar y darnos cuenta de qué manera estoy alabando a Dios, de qué manera estoy dando adoración. Y Señor, suplicamos tu favor una vez más para que a través de este salmo podamos, Señor, reconocerte como nuestro único y verdadero Salvador y saber, Señor, que nuestra alma muchas veces no es saciada, ni lo será con cosas, Señor, pasajeras y de este mundo. Tu Hijo Jesucristo vino a entregarnos agua que salta para salvación y vida eterna, una vida en abundancia y que nuestra alma anhela, Señor, y tiene sed de ti. Te suplicamos en Cristo Jesús que nos sacies y que sacies a toda aquella alma sedienta, Señor, del único y verdadero Dios, para darte entonces toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre. Amén.
Amén. Así que, bueno, te invitamos a que si todavía no has saciado, no ha habido nada que sacie tu alma, eh, a través de las escrituras puedas conocer a Dios y puedas entonces tu alma estar saciada y en la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Cristo Jesús te puede dar. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar acá con nosotras. Gracias, chicas, a cada una de ustedes que están acá. Y bueno, que Dios les bendiga. Hasta mañana.